Buenas tardes a todos. El Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, les da una vez más la bienvenida y les agradece vuestra presencia y seguirnos en vivo en nuestro canal de YouTube. Aprovechamos para saludar y felicitar al Museo Militar 18 de mayo de 1811, quien además es sede de nuestro instituto, por estar cumpliendo su 23º aniversario de creación en el día de hoy. Agradecemos además la presencia del señor director de la enseñanza militar, Magíster Diego Benía, así como también vamos a hablar a continuación, a transmitir el saludo de disculpa del señor jefe de Estado Mayor del Ejército. General José Martín Martínez Quintana saluda con su mayor consideración al señor coronel don Carlos Fiordelmondo, lamentando no poder asistir a la conferencia que será dictada el día de la fecha por compromisos del servicio contraídos con anterioridad. Consciente de la importancia de la temática que va a desarrollar, le auguro el mayor de los éxitos y me reitero a sus gratas órdenes en el Estado Mayor del Ejército, Montevideo, septiembre 2025. Finalmente, agradecemos por su acostumbrada presencia a los institutos de formación de oficiales y en particular a la Escuela Militar del Ejército Nacional. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y permitirnos usar sus instalaciones para desarrollar nuestro ciclo anual de conferencias 2025, así como la transmisión en vivo y su grabación para poder compartirla luego en las redes. Mi coronel Zarauz, muchas gracias. En el día de hoy vamos a presentar al coronel de infantería Carlos Daniel Fiordelmondo de las Cuevas, quien nos brindará la conferencia Historia de la Amistad entre Uruguay y Paraguay, símbolos, anécdotas y episodios históricos que caracterizaron las relaciones entre dos países hermanos desde el siglo XIX. Por tal motivo, a continuación, leeremos un resumen de su currículum vital. Egresó como alférez del arma de infantería en la Escuela Militar en la promoción Batalla de las Piedras en 1981. Es licenciado en Ciencias Militares por el Instituto Militar de Estudios Superiores. Realizó los siguientes cursos: instructor de Educación Física en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, 1985. Comando y Estado Mayor en el Instituto Militar de Estudios Superiores, 1995 a 1996. Comando y Estado Mayor de la Escuela de las Américas, Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, 1997. Entre sus estudios prestó servicios como subdirector y director de la Escuela de Educación Física y Tiro del Ejército, 2000 y 2004 respectivamente. Director de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de Oficiales del Instituto Militar de las Armas y Especialidades 2001 y 2002. Comandante de la Brigada de Infantería número 3, con sede en Salto, 2005-2008. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército, 2010 y 2011. Segundo comandante de la Reserva General del Ejército, 2012 y 2013. Inspector del Arma de Infantería, 2013. Agregado de Defensa en la Embajada de nuestro país en la República del Paraguay, 2013 a 2015. Pasó a retiro militar obligatorio por edad en julio de 2016. Es casado y tiene 3 hijos. Mi coronel Fiordelmondo, el auditorio es suyo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá nuevamente con ustedes. Gracias a los presentes, a los que nos siguen también por las redes de YouTube, tanto en el país como en el exterior. Vamos a tocar este tema tan interesante que también es fundamental mi estadía durante 2 años en la República del Paraguay como agregado de defensa, y de ahí el título. Y esta diapositiva es lo que resume todo lo que vamos a hablar, está resumido en esta diapositiva.
En primer término, quiero destacar que yo la primera vez que voy a Paraguay, cumplí hace 40 años la primera vez que fui, y el primer día que llegué, le pedí a mis anfitriones que por favor me llevaran al lugar donde había vivido y fallecido nuestro prócer. Cosa que creo que muchos de los que visitan esas tierras han hecho lo mismo. Voy a seguir de aquí porque hay algunos relatos que voy a tener que leer porque no quiero equivocarme con las redacciones de lo que han hablado algunas personalidades importantes de la época. Bien, ¿cómo comienza todo esto? Podemos quizá ir más atrás, pero creo que el comienzo de estas relaciones es por la ida del prócer a Paraguay. 5 de septiembre de 1820, como sabemos, el prócer cruza por el paso de Itapúa, más o menos es este lugar, el río Paraná, en una región que se llama La Candelaria, porque acá hay un pueblito del lado argentino que se llama La Candelaria. Esto era para tener una idea, como el Salto Chico, como el Ayuí nuestro, en épocas normales y en esos años. Luego se construyó la represa de Yacyretá, donde está la isla, y eso hizo que el embalse de las aguas tapara en ese paso. Por lo tanto, también iba a tapar una placa que había colocado el ejército, rememorando la fecha que había pasado Artigas rumbo al Paraguay. Esa placa estaba en mi oficina cuando yo llegué. Este busto lo recuperamos, tanto la placa como el busto, gracias a los buenos auspicios de la Armada Paraguaya, que le hicieron una renada, le colocaron polvo de oro y quedaron en esas condiciones prontos para volver a instalar. Ahora les voy a hacer el cuento de eso. ¿Por qué cruza? ¿Por qué va Artigas al Paraguay? Podemos elucubrar varias teorías, como que dentro de sus filas contó con indios guaraníes, él hablaba el guaraní muy fluidamente, también tenía una relación de amistad con Fulgencio Ollero, uno de los próceres de la independencia paraguaya. Habían combatido en las invasiones inglesas en 1807 juntos, de ahí son esos lazos de amistad. Y algunas otras teorías, como que él tenía el concepto de patria grande y lo incluía el Paraguay dentro de eso. Pero bueno, 5 de septiembre de 1820 cruza y va rumbo a la capital, a Asunción. Quisimos, en esos años que estuvimos en la Agregaduría de Defensa, volver a llevar ese busto y esa placa y de alguna manera colocarlo en algún lugar que fuera visible para que turistas, quien pasara, estuviera simbolizado el hecho de que Artigas había pasado por ahí. Me acompañó el embajador, nos fuimos en avión hasta la ciudad de Encarnación. Aquí hablamos con el intendente, nos recibió muy cordialmente, le explicamos lo que queríamos hacer, todos de acuerdo. Nos llevaron a recorrer los lugares, recorrimos la hermosa costanera que tiene la ciudad de Encarnación, y en una plazoleta de la costanera dijimos, bueno, este es el lugar, habría que acondicionarlo y estaría pronto. Colocaríamos un mapa que diría que a 13 kilómetros de acá cruzó el prócer, y dejamos el busto y la placa en la base naval de Encarnación. Allí quedó. Empezó a pasar el tiempo y eso no se colocaba. Los tiempos, como sabemos, para mí eran terminales y me tenía que volver. Empecé a insistirle al embajador. Bueno, el intendente cambia el lugar y nos ofrece un lugar dentro de la ciudad que figuraba que era como una feria de baratijas con un terreno medio baldío y de ahí instalar eso. En mi caso no estuve de acuerdo de eso, le expliqué al embajador por qué, y bueno, en definitiva, lamentablemente, ese busto sigue estando en la base naval, sin colocarse, y la placa lo mismo. Han pasado los años, pero lamentablemente no se ha logrado ese objetivo. ¿Qué pasa en 1820?
En 1820 era una conspiración contra quien gobernaba el Paraguay, que era Gaspar Rodríguez de Francia. Justamente los conspiradores eran los otros tres próceres de la independencia paraguaya: Vicente Iturbe, Pedro Juan Caballero y Fulgencio Yegros, el amigo de Artigas. Se descubre esa conspiración y Francia los manda al cautiverio. Pedro Juan Caballero se suicida en su celda y los otros dos, Yegros, fusilado, ejecutado en 1821 y Iturbe en 1837. Seguimos. ¿Ven algo raro en ese mapa? ¿Algo que les llame la atención? Ya volveremos. Llega 2 meses después de que cruza, 5 de septiembre, llega 3 meses después, llega a Asunción, a la capital, diciembre de 1820, y es alojado en el convento de la Merced, en el centro de Asunción. Para quien conoce Asunción, hay 4 plazas en el centro, una que tiene el Panteón de los Héroes, otra era esta que estaba en el convento de la Merced. Ya no existe más, pero hay una placa que recuerda, este es el antiguo Hotel Guaraní, para los que conocen, y hay una placa que recuerda que allí estuvo alojado Artigas, 1820. Enero de 1821, Francia, por razones políticas y obviamente que pensaba que podía tener algún problema con una persona que había sido líder, que era amigo de Yegros, lo manda 250 kilómetros al noreste a la ciudad de San Isidro Labrador de Curuguatí, para los paraguayos Curuguatí en guaraní. Allí es donde vive 25 años, de 1821 a 1845. ¿En dónde vive? En este bosque. Estas son fotos acá, por bien el lugar. Aquí vive Artigas, cerca del centro de esa localidad, y la embajada, con rubros estatales, construyó una casa que no es una réplica donde vivió el prócer, pero es una representación de que ahí estuvo viviendo el prócer 25 años. En época del coronel Julio Sánchez se construyó, él tuvo a cargo esa construcción y durante sus 2 años se pudo inaugurar. Hoy funciona. Del lado izquierdo funciona un pequeño museo, muy chico porque no hay mucha capacidad, y del lado derecho hay un salón con una biblioteca y ahí los chicos de la localidad pueden obtener los libros, estudiar en ese lugar. Y lo cuidan unos pobladores del lugar que son descendientes de Artigas. Acá Artigas recibía una mensualidad y dicen que lo repartía entre los pobladores. Es más, se llegó a ganar el seudónimo de Caraíguazú, en guaraní, señor grande, por su benevolencia y amistad con los pobladores. En el año 2014, cuando llega el embajador, vamos a visitar la localidad, y este era un monolito, no este porque era mucho más alto el monolito, y arriba tenía un busto de Artigas muy pequeño, tan pequeño que desde abajo, desde la base, no se veía quién era, ni siquiera tenía una placa, y no se veía ni siquiera el busto, tan chico era que no se veía. Por el embajador le pedí, por favor, si había un busto en la embajada, en un balcón que casi nadie lo veía, si podía utilizar ese busto, que era más grande, me lo dio, lo cambiamos por el otro, le pedimos al comandante de fuerzas militares que nos hiciera con la unidad local, cortara ese monolito tan alto, que nos colocara el busto, pusimos la placa y en marzo del 2015 pudimos inaugurar con la presencia de los 3 comandantes en jefe de la fuerza y con la banda de músicos y una parada militar de la unidad local. Este lugar está en un lugar céntrico y representa los 25 años que Artigas vivió en esa localidad. Es particular esa localidad porque tiene una escuela que se llama José Gervasio Artigas, un liceo que se llama José Gervasio Artigas y que los chicos tienen los colores del uniforme azul, rojo y blanco.
Y el club más laureado de esa localidad es el Club Deportivo Artigas. O sea que se respira artiguismo en esa localidad. En 1842 asume el primer presidente constitucional de Paraguay, estamos hablando de 1844, perdón, asume Carlos Antonio López, y de las primeras cosas que hace, invitar a Artigas a que fuera a vivir al predio donde vivía él, en Asunción, en el barrio Santísima Trinidad, en la Quinta de Viray. Esa es la Quinta de Viray. Acá es la casa donde vivía Carlos Antonio López con su familia, incluido su hijo primogénito, mariscal Francisco Solano. Y acá, por aquí, era donde vivía el prócer. 23 de septiembre de 1850, en su lecho de muerte, pide para recibir la comunión. Hay una iglesia acá muy conocida, de la Santísima Trinidad. Esa no existía porque la mandó construir Carlos Antonio López, y el párroco de la iglesia de la Recoleta, el presbítero Cornelio Contreras, es quien va a darle la comunión antes de morir, y ahí fallece y es enterrado en el cementerio de la Recoleta. Poco después, Carlos Antonio López, que quería ir a misa y cerca de su locación, manda a construir esa iglesia de la Santísima Trinidad, con la particularidad de que los 4 santos que están en el altar son San Juan, San Pablo, San Carlos y San Antonio. San Carlos y San Antonio por Carlos Antonio López, y San Juan y San Pablo por Juana Paula Carrillo, que era su señora. Y ahora nos vamos unos años después de 1850. Ocurre entre 1865 y 1870, como ustedes saben, la guerra de la Triple Alianza. Ya Carlos Antonio López, en su lecho de muerte, él muere en 1862, dice que le dijo a su hijo primogénito, palabras más, palabras menos: Francisco Solano, tenemos muchos problemas con nuestros vecinos. Trata de solucionarlo con la pluma y no con la espada. Pues, como todos sabemos, las cuestiones fueron totalmente contrarias, y en 1864 comenzó la invasión al norte, al sur de Brasil, al norte de Paraguay, por el río Paraguay, Fuerte Coimbra, Corumbá. Ya en 1865, firmado el Tratado de la Triple Alianza, la invasión por margen izquierda del río Uruguay, el teniente coronel Estigarribia, rumbo a Uruguayana con el sitio. Por margen derecha, el mayor Duarte, quien es el responsable de las fuerzas paraguayas en la batalla de Yatay, combate de la División Oriental. Luego batalla de Riachuelo, Corrientes, 2 años entre 1866 y 67 en el cuadrilátero, hasta que cae con la cantidad de batallas, Estero Bellaco, Curupaití, Humaitá, Tuyutí, hasta la caída de Humaitá. Cae Humaitá, los aliados van y ocupan Asunción, y ahí comienzan las batallas de la Desembrada porque es en diciembre de 1868, con la batalla de Trolloba, Baíta, Ibaté, Lomas Valentinas. Luego, posteriormente, la campaña de Piribehuí, finalizando esa campaña con la batalla de Acostañú, 16 de agosto de 1868, donde combaten, ya no quedaba casi ejército, combaten ancianos y niños por el ejército paraguayo comandado por el general Bernardino Caballero. Y la retirada de López, siendo perseguido por las fuerzas del imperio brasileño, rumbo a lo que sería su muerte en Cerro Corá. Mi coronel, disculpe que lo interrumpa. Bueno, Posiblemente para los cadetes que nos están acompañando en la conferencia no sepan que este edificio fue el hospital militar del Ejército de Brasil durante esos años. muy bien. Muchas gracias. Vamos a Cerro Corá, 1 de marzo de 1870. Acá estaba cercado López, no le quedaba ejército, sino una pequeña custodia personal. En este preciso lugar es donde es muerto el mariscal. Este es el arroyo Aquidabán-Nigüí, afluente del río Aquidabán-Nigüí, y a orillas de este arroyo es muerto por el cabo
la cerda, apodado Chico Diabo, de las tropas del general Cámara de Brasil. Aquí muere también su hijo Panchito López, de 15 años, coronel del ejército paraguayo, y ambos son enterrados por Madame Lynch con sus propias manos en este lugar. Unos días antes de que ocurriera esto, el mariscal, conociendo al general Bernardino Caballero, conociendo su dote de estadista, de liderazgo, de combatiente, y para salvarle la vida, lo envía a una misión al Mato Grosso, una misión logística, simplemente para salvarle la vida. Va Bernardino Caballero con una patrulla, cuando regresa con los víveres, la guerra había terminado, era marzo de 1870, y todo había acabado. Muy bien. ¿Qué queda luego de la guerra? Quedan tierras arrasadas, quedan padres, hijos, esposos sin volver, fruto de la guerra, quedan deudas de guerra del país vencido, en este caso con los países vencedores, quedan los despojos de la guerra, quedan los trofeos. Pues bien, 13 años después de la caída del fin de la guerra, 20 de abril de 1883, el señor Enrique Cluy, un delegado uruguayo que va a Paraguay a hacer unos tratados de navegación y de paz con el país, con Paraguay, firman la condonación de la deuda. O sea que Uruguay condona, 13 años después del final de la guerra, condona la deuda que tenía el Paraguay para con el Uruguay. Primer símbolo de acercamiento con el Paraguay. Fíjense que Argentina y Brasil condonan la deuda 60 años después. Argentina en 1942 y Brasil en 1943 bajo la presidencia de Getúlio Vargas. Primer signo de acercamiento. ¿Qué otra cosa dijimos que quedaba de la guerra? Esos despojos de la guerra, que son los llamados trofeos de guerra. Estos trofeos de guerra lucían en el Museo de Historia Nacional de acá del Uruguay, que para que ustedes tengan la referencia del lugar, está donde hoy está el Teatro Solís. Ahí estaban exhibidos los trofeos de guerra que había traído la División Oriental. Ya Santos, en 1885, había dicho que no estaba de acuerdo con que se exhibieran esos trofeos al público. Lo había manifestado en su entorno. Pues bien, abril de 1885, el Uruguay recibe la visita del canciller paraguayo, José II de Cud, quien tenía ciertos lazos de amistad con Santos. Lo acompaña el encargado de negocios de la Embajada del Paraguay en Uruguay, el señor Juan José Brizuela. Van a ver a Santos y le pide de Cud a Santos si lo podía llevar al Museo de Historia Nacional. Santos accede, lo lleva al museo. Cuando llega a la puerta del museo, se acuerda de que estaba esto y que no quería mostrárselo. Entonces empieza con algunas excusas, no es la hora para verlo, no está el sol adecuado para entrar al museo, qué sé yo. De Cud insiste de que podía entrar solo y Santos le dice, no, vamos a venir en otra oportunidad. Ahora prefiero que no entremos. Se va e inmediatamente le dice a su gabinete, y ahí voy a empezar a leer textualmente para no equivocarme. Santos expresa: sentí pena, rubor, remordimiento, qué sé yo. Estos trofeos podían haber significado para nosotros una gloria, pero en las condiciones actuales de pueblo a pueblo no representan sino una hiriente vanidad póstuma. Eso se lo dice a su gabinete, remite a la Asamblea General un decreto para la devolución de trofeos. La Asamblea lo vota por unanimidad y aclamación, aplaudiendo esa medida. Y Santos manifiesta: la admiración y el respeto a los vencidos se impone como un instinto de la nobleza de carácter y como deber de hidalguía. Los trofeos arrancados de las manos de los héroes moribundos no tienen colocación posible
en nuestros museos y deben ser devueltos al noble pueblo paraguayo que los sostuvo con gloria inmarcesible. Va a la casa donde se estaba alojando Decoud, le da la mano y le dice: le vamos a devolver los trofeos de guerra. El 14 de abril, 2 días después de esto, le remite un mensaje al presidente Bernardino Caballero, que era el presidente de Paraguay. Esto estaba muy vivo todo porque todavía los excombatientes estaban vivos, poco tiempo después de la guerra. El telegrama lo recibe su secretario, un señor de apellido Peña, y en la oficina del presidente paraguayo estaba un ministro de apellido González, coronel Mesa, el coronel Duarte, el que combatió en Yatay, que se lo nombré hace un ratito, y un señor de apellido Cañete. Todos en el despacho, y se recibimos un mensaje del Uruguay, del presidente del Uruguay. Caballero le dice al secretario: por favor léamelo. Dice: no, lo debe leer usted. Se lo entrega en las manos y Bernardino Caballero lo empieza a leer. El mensaje decía lo siguiente, mensaje del 14 de abril. Grande es mi satisfacción al llevar a conocimiento de vuestra excelencia que las honorables cámaras han sancionado por aclamación el proyecto de ley enviado por mí, pidiendo que le fueran devueltos al noble pueblo paraguayo las banderas y los trofeos de guerra que un día puso en nuestras manos la suerte de las armas. Vuelvo a donde nacieron esos girones que tan alto hablan del valor de un pueblo viril, y si el Dios de la guerra los separó de su suelo, el cariño de un pueblo hermano, unido por los lazos fuertes de amor y amistad, los devuelve enviando con ellos su sinceridad y respeto. Dicen que el presidente al leer esto no puede contener las lágrimas, se lo da al ministro González, él lo lee en voz alta y de ahí van saliendo cada uno de ellos con mucha emoción de ese despacho a festejar lo que era una devolución muy rápida de algo tan duro para ellos. Es así que el 14 de abril firma también un decreto nombrando a la comisión que iba a ser la responsable de entregar esos trofeos de guerra. Aquí está Máximo Santos, y nombre de esta comisión, de izquierda a derecha, diputado Clodomiro Arteaga, doctor Lindoro Forteza, presidente de la comisión, ministro de Guerra y Marina, general Máximo Tajes, senador Carlos de Castro y señor Nicolás Granada como secretario. De Castro había sido firmante del Tratado de la Guerra de la Triple Alianza y Granada había sido excombatiente. Ellos embarcan el 21 de mayo, la misión es del 21 de mayo al 13 de junio, embarcan en la cañonera Artigas, se hace un acto protocolar, un día lluvioso a las 10 de la mañana del 21 de mayo, se llevan los trofeos desde el museo, desde un ala del Teatro Solís al puerto. Allí el batallón primero de cazadores es quien tenía bajo su responsabilidad el protocolo para este acto, y en la cañonera van 20 hombres del quinto de cazadores, unidad que había comandado Santos, la comitiva, 35 hombres de la banda de músicos de ese mismo batallón, y emprenden viaje Río de la Plata, Río Paraná, Río Paraguay. Cuando entran en el Paraná, a Tajes se le ocurre la idea de poner un mensaje en una botella de que ahí iba una comitiva a devolver los trofeos de guerra al Paraguay. Ese mensaje lo tiran al río y es encontrado por alguien. Ese mensaje luce hoy encuadrado en un periódico de una localidad argentina que se llama San Nicolás de los Arroyos. Bien, llegan el 31 de mayo, embarcan el 21, llegan el 31 de mayo a Asunción, a las 10 de la mañana, lo recibe un pueblo enardecido, con vivas a la comitiva y a todos los uruguayos que llevaban los trofeos de guerra, y van a devolverlos en lo que era la sede del Poder Ejecutivo de ese momento, que era en el Cabildo.
El 31 de mayo, Santos le escribe unas palabras y parte de eso es lo que voy a leer acá. Son leídas las palabras del presidente Santos que decía: somos nosotros, es el pueblo oriental el primero que rompe con el estrecho egoísmo de los que creen que la grandeza de una nación está solo en el predominio de la fuerza. La comisión en ese momento es honrada con la ciudadanía ad honorem paraguaya y Santos es declarado ciudadano de la nación y general honorario del ejército paraguayo. 1885, devolución de los trofeos de Uruguay, devolución de los trofeos de Argentina, 1954, durante la presidencia de Perón, y Brasil, hasta el día de hoy, lo sigue exponiendo en su museo. Entre ellos, el famoso cañón cristiano, hecho con las campanas de las iglesias, que está en el Museo de Río de Janeiro. Se entregan los museos en el Cabildo, no van a encontrar una foto de la entrega de los museos, y si la encuentran, me la hacen llegar, si la agrego a esta exposición, pero es difícil que encuentren, porque las fotos que van a encontrar son algunas que voy a pasar ahora. Pero en el año 2015 se cumplieron 130 años de la entrega de los trofeos y el embajador me propone hacer un acto, algo que simbolice esa entrega por parte de Uruguay. Es así que en el Cabildo, en el mismo lugar donde se entregaron los trofeos en 1885, hicimos una muestra con los trofeos de guerra. Le tuvimos que solicitar al ministro de Defensa que nos diera los trofeos durante 30 días. Ya le pidió al presidente de la República. Bueno, bajo mi responsabilidad, lo trasladé en mi auto hacia el Cabildo. Y si estoy acá es porque no faltó ninguno y estuvo todo bien en esos días. Pasaron más de 10.000 personas, chicos de escuela, de liceo, visitando esa muestra. Contó con la presencia. Aquí están los trofeos exhibidos, que hoy se encuentran en el Museo del Comando de Fuerzas Militares en Paraguay, en la calle Mariscal López. Ahí está parte de cuando se inauguró esta muestra. Aquí vemos al canciller de la época, el ministro de Defensa paraguayo y los invitados. Bien, primer gesto de Uruguay, devolución de los trofeos. Pero aquí pasa algo también en esos días que está la comitiva. Como nos pasó, como me pasó a mí, le pasó quizá a algunos de ustedes cuando llegó allá. Querían conocer el lugar donde vivió y murió el prócer. Y además tenían, por parte del presidente de Máximo Santos, la directiva de que fueran a ese lugar, que le pidieran a sus anfitriones y lo llevaran al lugar donde había muerto el prócer. Es así que le piden al presidente Caballero si podían trasladarse hacia la Quinta de Ibiray, acceden, se embarcan en tren en la estación central de Asunción y lo llevan hasta el barrio de la Santísima Trinidad. Palabras del Caballero, del general Bernardino Caballero, cuando recibe los trofeos, el 1 de junio, el día siguiente. En medio del entusiasmo público, cual jamás ha presenciado este pueblo, han sido recibidos los miembros de la Comisión Oriental, aclamándolos como hermanos que traen al hijo pródigo al hogar de la familia. Los errores de los hombres que sembraron los odios, hoy otros hombres borran los vestigios que dejaron y en lugar de las barreras insuperables se abren paso al cariño y amor de los pueblos que en estos momentos se estrechan. Eso decía Bernardino Caballero. Caballero los acompaña a este lugar. Este lugar es aquel mapa que vimos desde arriba de la Quinta de Ibiray. Ahí, cercano a ese lugar, es donde vivió el prócer.
Aquí tenemos, como ven, a la comitiva uruguaya y en el centro el presidente paraguayo, Bernardino Caballero, el centauro de Bicuí, como le decían, por sus dotes como jinete, al lado del presidente de la comisión, el general Máximo Tajas. Allí hay una galería importante entre los orientales, cuentan de que algunos arrancaban una hoja de algún árbol, encontraban un trozo de mampostería y lo querían traer porque como que eran vestigios de que ahí había vivido el prócer 35 años antes. Tanto es así que un diario de la época, El Heraldo, publica: un sagrado deber le llamaba en la Trinidad a los hijos de aquella ínclita y heroica nación. Quisieron visitar nuestros dignísimos huéspedes aquel lugar sagrado, y así lo hicieron, demostrando a propios y extraños que son dignos de la patria que llevan al Padre común de los orientales. El tiempo todo lo destruye, apenas se ven los cimientos de la casa donde pagó tributo aquel gran hombre, cuyas verdaderas cenizas descansan hoy entre los suyos. Eso publicaba un diario paraguayo. Y estas son las fotos que cuando uno busca entrega de trofeo de guerra aparecen. En realidad no son las fotos de la entrega del trofeo de guerra, sino que son las fotos del acto que realizan en donde vivió el prócer, la Quinta de Villaire. Aquí se ve de fondo, esta es la casa de López que veíamos de arriba hoy. Ahí vivió Carlos Antonio López. Quien decía que Artigas, cuando quería conversar con él, tenían un sistema de señales por medio de un estandarte, lo izaba y Artigas concurría a la casa a conversar con él. También dicen que le mandaba a su hijo primogénito a conversar con Artigas, donde hablaban de diversos temas, entre ellos instrucción militar. ¿Qué ocurre después? El Paraguay, con estos símbolos de evolución de los trofeos y al ver el acto que realizan en el predio donde vivió y falleció el prócer, como que recíprocamente quiere hacer algo en Uruguay. Y ese algo es, en 1903, dona un predio donde vivió el prócer, se lo dona al Uruguay. Y sacan una ley que en su artículo primero decía: dónase al gobierno de la República Oriental del Uruguay una extensión de 10.000 metros cuadrados, el terreno de propiedad fiscal en donde existía la casa donde vivió y murió el general José Gervasio Artigas. O sea que le dona 1 hectárea. Uruguay en 1913 concurre el diputado Sosa y una delegación de oficiales del Ejército y de la Armada a tomar posesión del lugar, pero sin saber todavía qué hacer con esa hectárea. En 1918 se toma la decisión de establecer una escuela en tiempo de Feliciano Viera como presidente. En 1919 va el ministro de Instrucción Pública, lo que sería hoy de Educación y Cultura, de la época, Rodolfo Mesera, con una comitiva a colocar la piedra fundamental de la escuela. Esa escuela es inaugurada el 28 de abril de 1924, habiendo cumplido su primer centenario de vida el año pasado. Entre nosotros tenemos a un camarada que realizó la marcha el año pasado, que siguieron los pasos de Artigas, que después, si tenemos tiempo y el acceder, puede contar algunas de las experiencias que vivieron en suelos paraguayos y en esta travesía hasta este lugar. Ese gran desafío que hicieron. Bien, ahora vamos al lugar. Vamos a desterrar algunos mitos que se piensan que el lugar donde está la escuela es donde vivió Artigas. No es exactamente así. Artigas vivió, quien conoce la entrada, esto es jardín botánico y jardín zoológico, la Quinta de Villaire,
Quien conoce la entrada del Jardín Zoológico en Paraguay, Artigas vivió a la derecha de la entrada, en un lugar que no existe absolutamente nada, es parque, nada más, no hay vestigios de nada. ¿Qué pasa? Entre el tiempo que le donan la hectárea y el tiempo que Uruguay decide qué hacer con esa hectárea, Paraguay construye la entrada a este parque. Entonces le solicita a Uruguay si esa hectárea donada podía ser corrida a la esquina de ese predio, ese gran predio que tiene arbolado y parquizado Asunción. Uruguay accede, por lo tanto, la escuela solar de Artigas está entrando a la izquierda del Jardín Botánico y la casa en realidad fue un poco a la derecha. Esto fue descubierto por una historiadora paraguaya en el 2013, Margarita Durán Estragó, que encontró en los archivos de la Nación un plano donde figuraba la casa de Artigas en ese lugar. Ese plano hay una réplica en la embajada que luce encuadrado allí. Se fundó la Escuela Artigas. La Escuela Artigas, en un decreto ley uruguayo, decía que en la Escuela Artigas deberá darse especial desarrollo al estudio de la geografía e historia americana, particularmente en lo referente al Paraguay y Uruguay, con la biografía e iconografía artiguista. Julio de 1918. Y es así, en esa escuela se dicta el programa uruguayo más Ciencias Sociales, Geografía e Historia del Paraguay, más guaraní, que está en la currícula de primaria del Paraguay. Las maestras, la directora y las maestras son uruguayas, concursan para acceder a esos cargos, por lo tanto, es la única escuela fuera del territorio nacional que está incluida dentro de nuestra educación primaria. Hace unos meses di esta misma charla en Paraguay, me preguntaban por una escuela República Oriental del Uruguay, también en Asunción, pero bueno, esos son escuelas que se les llaman así, como nosotros aquí también tenemos a la Escuela de Paraguay, ahí en la calle Rivera y Julio César. Eso es nombre recíproco, pero no tienen, son escuelas que dependen de cada país. Esta sí es una escuela que es con rubros estatales nuestros, de Uruguay, y ya digo, con el programa uruguayo, los chicos usan túnica y moña, 80 y tanto por ciento son paraguayos, y han pasado miles por esas aulas. Acá algunas fotos, algunas de la época y otras actuales de la escuela. Esto es en la inauguración, esta ya es actual. En primer término, en el año 1924 era cuarto, quinto y sexto, hoy ya es desde educación inicial hasta sexto grado nuevo. La casa donde vive la directora de la escuela, acá los chicos, una de las entradas. En el 2014, recién llegado al Paraguay, se generó la iniciativa de un conjunto de compatriotas y con la participación de algún historiador del Paraguay que colaboró en hacer algo que rescatara la vida del prócer en ese lugar que no había nada. Por lo tanto, estuve a cargo de esa comisión, designado por el embajador del momento, y el 19 de junio del 2015 se inauguró el Museo Artigas Caraí-Guazú. Caraí-Guazú, señor grande, como le habían puesto los nativos en San Isidro Labrador de Curuguatí. Es un pequeño museo que muestra la vida de Artigas de 1820 a 1850. Tiene una gigantografía en la entrada, el museo está particularmente aquí. En la entrada previo tiene una gigantografía que va destacando cada uno de los pasos que dio Artigas desde que llegó al Paraguay. Cuando van delegaciones, ya sea oficiales o turistas, y le avisan a la dirección de que van, normalmente la directora hace salir a los alumnos de quinto y sexto, que son los que están afuera, y van explicando
la historia de la vida del prócer en el Paraguay. Acá me permito contar una anécdota. Cuando me volví del Paraguay, había estrechado lazos con la directora y ellos, con los viajes de fin de curso, de fin de año, con los sextos años, siempre vienen al Uruguay. Entonces, les sugerí a ver si ellos conocían, porque los chicos estudian mucho Artigas, y les sugerí que podían visitar el Museo Blandengues. Se coordinó, fueron, todo genial. A la noche ellos se alojaban en la colonia de vacaciones que está ahí en la Rambla entre Buceo y Malvin, en la subida, con chicos de otros institutos del país, del interior. Estaban todos alejados de ahí. Cuento de la directora, que les estoy transmitiendo, como me lo contó a mí. Llevan una noche a cantar algo en folclore y el cantante, los que estaban, el grupo que estaba tocando, toca a Don José. Cuando tocan a Don José, los chicos de la Escuela Solar de Artigas se ponen de pie y empiezan a cantar la canción. Los otros de los otros departamentos estaban rodeados, se quedan sentados, quizá ni sabían la canción. Lo más llamativo, cuando llegan a la parte de esa a Don José, ellos dicen mi general, los chicos paraguayos, ¿no?, de la escuela. Las maestras y la directora sorprendidas dicen, pero eso no está en parte de la canción. Entonces, cuando terminan, le preguntan a los chicos, ¿por qué cantaron una cosa que no está en la letra? Dicen, no, porque el 19 de junio, cuando tuvieron los blandengues en el aniversario del natalicio de Artigas, ellos lo cantaron así y entendemos que se debe cantar así. Simplemente una anécdota que les transmito de esto y que no todos saben y que está bueno y palpa bien cómo ellos viven, esos chicos del Ardiguí. Bien, ahora hay una serie de símbolos y de gestos entre ambos países. Podríamos citar una enormidad. Aquí algunos de ellos simplemente, tanto de Uruguay como de Paraguay, posteriores a la devolución de trofeos, y que son los verdaderos lazos de amistad entre ambos pueblos. 1914, viaja el poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, al acto de la independencia del Uruguay en la República del Paraguay. Coincidentemente con eso, entre 1914 y 1915, Julio Lerena, un uruguayo que vivía acá, en los archivos de Julio Herrera y Oves. Julio Herrera y Oves había fallecido 3 años antes y había sido secretario de General Flores en la División Oriental. Encuentra una bandera paraguaya. Esa bandera es llevada bajo los auspicios de Luis Alberto Herrera, se conecta con un grupo que estaba trabajando en la reivindicación leopista en Paraguay, que estaba integrado por Juan Oleari y el hijo del mariscal López, Enrique Solano López, y envían esa bandera que es remitida al Museo Nacional en Paraguay. Asimismo, Luis Alberto Herrera después participa en la Guerra del Chaco. Entre 1932 y 1935 se enrola al ejército paraguayo, trabaja como periodista y no en vano, hoy en la capital, en Asunción, tiene un busto en un lugar céntrico, tiene una avenida con su nombre y tiene un barrio con su nombre también. En 1935 se envía un busto de Artigas en regalo a la República del Paraguay. Quienes lo llevan es precisamente 12 de junio de 1935, termina la Guerra del Chaco. Posteriormente a eso, y como fin de la contienda, Uruguay le envía un busto de Artigas. Los que llevan ese busto es Luis Alberto Herrera y Eduardo Víctor Aguirre. En 1935 también, 50 años de la devolución de los trofeos, el Uruguay le envía un libro con firmas al Paraguay. Este libro, cuando voy a buscar los trofeos de guerra al museo, me lo encuentro ubicado
en la parte de la Guerra del Chaco, 1932 y 1935. Me acompañaba el coronel, director del museo. Le pregunto qué es eso que estaba en una vitrina cerrada con llave y tenía el escudo de Uruguay y de Paraguay en su tapa. Me dice, debe ser algo que mandaron por la Guerra del Chaco, por eso está ubicado en este lugar. Le pedí que por favor, a ver si se podía abrir esa vitrina para cotejar a ver qué había. Y ahí encontramos que Uruguay manda 52.000 firmas de ciudadanos en honor a los 50 años de devolución de los trofeos de guerra, como un pedido de excusa por haber participado en la guerra. Firman el presidente de la República, Gabriel Terra, y hay una hoja por cada localidad, cada departamento. 52.000 firmas representaban en ese momento aproximadamente un 3% de la población. Eso también está exhibido en el Museo Militar que está en el comando de las Fuerzas Militares. Y eso fue exhibido también en esta muestra realizada en el 2015. Vamos para atrás. Asimismo, hay algunas calles con nombres paraguayos de aquí, bueno, la misma que está esta cerca acá. Esta es la Avenida de la Paz, se cambió a Paraguay. Hay una calle Curuguatí, hay la calle Comercio, desde Rivera hacia la Rambla, se llama Mariscal López, y ahí hay un busto de Mariscal López también, cerca de la Rambla, calle Asunción, y demás. La Plaza República del Paraguay, en Punta del Este, que tiene un busto de Gaspar Rodríguez de Francia, ahí pasando lo que es el complejo San Rafael. Ahí casi siempre van a ver una bandera uruguaya y paraguayizada con el busto. Y los signos o símbolos por el lado paraguayo. Inmediatamente a la entrega, a la devolución de los trofeos, Bernardino Caballero cambia el nombre de la plaza que estaba enfrente de la estación central, que se llamaba San Francisco, se la cambia para Plaza República Oriental del Uruguay. Hoy es más conocido por Plaza Uruguaya, y ahí en esa plaza hay un busto de Artigas en el medio y es donde se hacen los actos protocolares de la embajada. En 1923 se diagraman una serie de calles y la calle que desemboca justo al Jardín Botánico, donde está la entrada a la Escuela Solar de Artigas, se le nombra con el nombre del prócer, Avenida General José Gervasio Artigas. Asimismo también se le pone el nombre a la calle San Miguel, la antigua calle San Miguel, que era donde terminaba Asunción en aquella época. En 1923 cambia y se le pone el nombre de General Máximo Santos. Casualmente, la avenida General Máximo Santos termina en otra avenida y a partir de ahí cambia de nombre a General Perón. Ambos presidentes que optaron por la devolución de los trofeos de guerra al Paraguay. Calles en Asunción, hay una veintena de calles. Luis Alberto Herrera, Eduardo Víctor Aedo, 33 Orientales, hasta un piloto uruguayo que combatió en la guerra del Chaco, veintena de calles en Asunción. Y un día un paraguayo me comenta de que estaría bueno que esas calles que son con nombres uruguayos tuvieran algún tipo de nomenclatura o algo que explicara qué era, porque si no, nadie iba a saber quiénes eran los 33 orientales. Es así que le solicitamos al embajador, concurrimos a la Intendencia, a la Municipalidad de Asunción, nos dieron el nomenclator, lo estuvimos estudiando aproximadamente un mes para que no faltara nada, y en el año 2015 inauguramos la primera calle con esa cerámica que hizo la embajada y se colocó, como no podía ser de otra manera, la primera correspondió a la avenida Artigas y representa, y ahí dice quién es la personalidad en el caso de la calle con nombre oriental. San Isidro, labrador de Curuguatí, como ya les nombré,
ahí vivió el prócer 25 años, con su nombre de escuela, su liceo, su club, todos con nombre del prócer. Y por último, municipio Cangó y Boví. Este es un municipio que alguno cuando pregunté si veían algo raro en el mapa, dijo por ahí General Artigas. Esta localidad está cerca de donde cruzó el prócer. El prócer cruzó por acá, por el paso de Itapúa, se dirigía rumbo a Asunción y acampó en esta localidad. No sabemos cuánto tiempo estuvo, sí sabemos que 3 meses después llegó a Asunción. Un sacerdote uruguayo en 1941 hace un estudio, descubre que allí estuvo el prócer y hace un trabajo para que esa localidad se llame General Artigas. Es así que en 1942 cambia de nombre de Cangó y Boví, que eran 2 indígenas ancestrales guaraníes, y la localidad se pasa a llamar General Artigas. El gobierno uruguayo destina rubros, con esos rubros se hace una parroquia, la municipalidad de la localidad y una escuela nacional de profesores. Hoy, Liceo General Artigas. En esa localidad existe una escuela llamada República Oriental del Uruguay, el Liceo General Artigas, y una sede de la universidad que se llama Sede General José Gervasio Artigas. Antes de las conclusiones finales, quiero invitar al coronel Arana, no sé si quiere disponer de unos minutos, si estamos con tiempo, para que en 2 o 3 minutos explique un poco su... Primero que nada, la marcha que hicieron estos camaradas, creo que lo único que los unía era el sentimiento activista y seguir los rumbos del prócer. Creo que solo uno tenía un lazo afectivo con el Paraguay, porque había sido hijo de un ex arriba militar. El resto creo que fue iniciativa propia de hombres de armas montadas que quisieron seguir los pasos del prócer y rendir homenaje a la escuela por su centenario. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí. Y me agarra un poco de sorpresa, reconozco. Se hizo la marcha a caballo por los 100 años de la Escuela Artigas, del Solar de Artigas, pero antes de empezar a eso y no cambiar el dijo la localidad de General Artigas, de Cangó y Boví, también la Biblioteca Nacional ahí se llama José Pedro Varela. Y en esa localidad, según nos dijeron, fuimos nosotros, está sobre la ruta 8, fue la primera batalla aérea en América del Sur. No recuerdo el año, pero sí el hecho. El Uruguay, en el Paraguay, tiene el afecto es muy grande. Y ya tengo algunas cositas. El himno paraguayo fue obra de José Cunha Figueroa. Y Uruguay es un nombre guaraní. Ya por ahí viene mucho la cercanía entre los pueblos de Uruguay y Paraguay. Pero vamos a lo concreto. Sí, el 28 de abril se cumplieron 100 años de la Escuela Artigas. Nosotros salimos de Salto Grande, de La Yuí, justamente ahí cercano donde estuvo Artigas. Tratamos de hacer el mismo camino porque no está muy graficado, pero sí pasamos por la localidad de Curuzupatiá, donde fue el Pacto de Ábalos y todas las problemáticas que tuvo con Ramírez, para ser más escueto, y ahí pasamos por el Paso Itapuá, que es Posada y Encarnación, y ahí seguimos todo por Ruta 1 hacia el Paraguay, que ahí también no se sabe si iba por la Ruta 1 o por la Ruta 8 que pasa por la localidad de General Artigas. El gentilicio de la población de General Artigas, nosotros acá decimos artiguenses, eso se llaman artigueños. Curiosidades, digamos, del caso. Tratamos nosotros en la marcha de seguir, ya dije, el camino de General Artigas y llevar con mensajes. La idea era recolectar acá mensajes de escuelas uruguayas públicas
y hacer nosotros tipo chasque y llevarlo a los niños del Paraguay, que lo recibieron con muchísimo afecto, ¿no? Fue una alegría, fue una verdadera fiesta los 100 años de la Escuela Artigas. Y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad que dio el coronel del Mundo y el afecto muy grande que tiene Paraguay y Uruguay. Muchas gracias. No lo esperaba, Bueno, yo decía el coronel Arana, no se sabe el trayecto que hizo el prócer en el Paraguay. Lo estuvimos estudiando con historiadores locales para poder plasmarlo en algún mapa, pero lo único que sabemos es que pasó por la localidad esta que se llama General Artigas y después qué camino agarró no está muy claro. Bueno, llegando al final de esta charla, conclusiones finales. Nos unen una cantidad de lazos como habrán visto y deben haber, y los hay, una cantidad más. Simplemente sintetizamos algunos de ellos, pero lo más importante, el primer lazo que nos une es que el prócer eligió esa tierra para ir a vivir sus últimos 30 años de vida y morir en ese lugar. El gesto del presidente Máximo Santos con una devolución de los trofeos de guerra en forma muy tempranera, solo 15 años luego de haber acabado la guerra, fue el simiente para que esa comisión que fue a entregar esos trofeos de guerra, a su vez pudiera ir al lugar y hacer un acto en el lugar donde vivió y murió el prócer. Estos tres hechos concatenados creo que marcan a su vez que el Paraguay recíprocamente quisiera tener un acto de devolución también con el pueblo uruguayo, y es así que dona ese predio y hoy tenemos funcionando la única escuela de primaria nacional fuera del territorio. Así que no sé si queda alguna duda, estoy abierto a las preguntas del auditorio. Para mí fue una satisfacción y un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Mi carácter de presidente del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, tengo la doble satisfacción de agradecerle al coronel Reboldo su presencia, que haya compartido con nosotros todas estas experiencias. Y digo la doble satisfacción porque con el coronel es una amistad de hace muchos años, desde que entramos casi niños al liceo militar. Pero yo tuve la oportunidad de vivenciar todo esto junto con él también en otro viaje al Paraguay, en ocasión de los 150 años de la muerte del general Guillermo de Palleras, y visitar el solar de Artigas. Y créanme que es tal cual lo dice, la emoción que se siente al pisar esa tierra, a ver ese lugar, el ir a la mitad que ya no está más, tengo entendido que se secó, lamentablemente, es indescriptible. Yo aliento al que quiera y al que pueda ir a Paraguay y recorrer ese lugar, pensar y reflexionar sobre toda la epopeya del prócer, en el mismo lugar donde vivió 30 años y la tierra que eligió para morir. Así que, mi coronel, muchísimas gracias. Los aviadores, el aviador, ¿cuál? ¿Sánchez de Icono o los aviadores, el aviador uruguayo, tuvieron dos, Tuyá y Sánchez de Icono.